Hoy hablaremos del gobierno del Yalno, de las víctimas expiatorias y de los terribles dados del Tíbet, los dados del Tíbet. En muchos pueblos de la antigüedad, periódicamente recaían sobre una persona los pecados de todos. Esa persona, víctima expiatoria de pecados generales, era inmolada de distintas maneras según la región. Hoy hablaremos de lo que sucedía con los antiguos budistas del Tíbet. La ceremonia sacrificial presentaba algunos rasgos notables. Antes de llegar a la instancia del sacrificio, es necesario contar lo siguiente. El Año Nuevo en el Tíbet es un momento peligroso, o lo era, para los pobladores de Lhasa, la capital. El año tibetano comienza con la luna nueva que aparece allá por el 15 de febrero y durante 23 días después del Año Nuevo, el gobierno de Lhasa es cedido por los gobernantes ordinarios a un monje del monasterio de Devang, que es el que ofrece la más alta suma por ese privilegio. Se remata el gobierno, por esos 23 días, entre los monjes del monasterio de Devang. ¿Quién es quién era el gobierno ordinario del Tíbet? En realidad era el Dalai Lama, o empezó a hacerlo a partir del quinto Dalai Lama. Ahora no. Dalai Lama es una palabra. Dalai proviene del mongol, me parece a mí, y quiere decir océano. Y Dalai Lama quiere decir océano de sabiduría, lo cual parece un poco una cargada. Digo, parecería una cargada si alguien le dijera océano de sabiduría en la Argentina. Pero como es en el Tíbet y el tipo verdaderamente sabe mucho, no parece tan una cargada. El primer lama, el primer Dalai Lama que tuvo poder político fue el quinto, que se llamaba Lobsang, igual que nuestro amigo Lobsang Rampa, el autor del Tercer Ojo, Dios libre y guarde. Pero se llamaba Lobsang Gyatso, y Gyatso es el apellido de todos los Dalai Lamas menos el primero. Pero en realidad ustedes van a encontrar Losang escrito. Y es porque se omite una B que no se escribe, pero que se pronuncia en casi todas partes. Sería Lo Besang, algo así. Así como Dalai Lama en realidad es Dalai Blama. Este quinto tipo, el Lobsang Gyatso, fue dotado del poder político por la Geluspa, que es una escuela de virtud. Una escuela de virtud, y dijo, vino uno de la Geluspa, y dice, soy de la Geluspa. Parece la policía secreta, ¿no? Sí. Pero bueno, a lo mejor es una escuela de virtud, tiene bastante relación con la policía secreta. Generalmente las policías secretas tienen esa idea de sí mismas. Y le dijo, bueno, vos desde ahora asumís el poder político. Pero cuando llegaba Año Nuevo, el Dalai Lama por 23 días le daba el poder al monje del monasterio de Devang que ofreciera la más alta suma por aquel privilegio. El postor que triunfaba era llamado Yalno y anunciaba su ascensión al poder personalmente, yendo por las calles de Lhasa con un bastón de plata en la mano. Los monjes de todos los monasterios se reunían para tributarle el debido homenaje. Y así el poder habitual quedaba totalmente imposibilitado de cualquier acción. El Yalno ejercía su autoridad de la manera más arbitraria en su propio beneficio. Todas las multas que imponía eran para él. El beneficio que conseguía por aquel periodo de poder, se calcula, era de 10 veces la cantidad del precio que había pagado por comprar el gobierno. Los hombres del Yalno iban por las calles con la orden de descubrir cualquier acto por parte de los habitantes en el que pudiera encontrarse una falta. Así, cualquier gesto de impiedad o de desorden mínimo, como por ejemplo gritar en la calle o beber,
era inmediatamente informado y castigado. En virtud de estas circunstancias se producía el siguiente fenómeno. Los habitantes de Lhasa se las tomaban de la ciudad durante esos 23 días. Solamente quedaban los que no podían irse, para evitar estas multas y castigos que a veces eran de un rigor inhumano. Pero así como el pueblo emprendía el éxodo, los budistas más fervientes, incluso de otras ciudades, entraban en Lhasa para someterse a los designios de aquellos días de gobierno religioso. Todos los caminos que conducían a Lhasa, desde las montañas vecinas, estaban llenos de monjes que se apresuraban para ir a la capital. Dice el cronista que bandadas de hombres santos atravesaban las calles cantando oraciones y enfrentándose a puñetazos para poder entrar al gran templo de Machindranath, la catedral de Lhasa. Bien, después de los 23 días del gobierno del Yalno, no todo volvía a la normalidad. Había un periodo de otros 24 días en donde gobernaba el Dalai Lama, y luego el Yalno asumía otra vez la autoridad por 10 días, de la misma manera arbitraria que lo había hecho antes. Pero en esos 10 días sucedía algo terrible. El primero de los 10 días, el Yalno rezaba para que se librara de enfermedades y de males a la región y a las gentes. Luego se elegía a un hombre, disculpen si lloro. Luego se elegía a un hombre para enfrentar al Yalno en una partida de dados, de la cual dependía la vida del Yalno y la del contrincante. Era una partida de dados que se jugaba por la vida. El perdedor era inmolado como ofrenda de paz, y así se cerraban este periodo de gobierno religioso. Ahora bien, ¿quién era el elegido entre el pueblo? Era uno el que se llamaba el Rey de los Años, sencillamente aquel al que se creía más pecador. Los hombres del Yalno recorrían la ciudad, y al que le gustaba para mayor pecador lo elegían para jugar a los dados con el Yalno a ver quién moría. Era difícil porque la gente se rajaba, imagínense. Pero una vez que daban con él, lo llevaban a la plaza del mercado y ahí jugaban a los dados. El juego era ver quién sacaba más 6. Si el Rey de los Años, o sea, el pecador elegido, vencía, se consideraba que había que esperar muchos males. Pero si vencía el Yalno, había un gran regocijo, puesto que quedaba probado que el adversario había sido aceptado por los dioses como víctima para llevarse todos los pecados del pueblo de Lhasa. Aunque en los primeros tiempos la suerte se repartía, y de este modo algunas veces el Yalno clausuraba su gobierno con su propia muerte, debe decirse que la mayoría de los enfrentamientos que se produjeron entre los siglos XV y XVIII fueron ganados por el Yalno. No había una razón mágica o una intervención divina, simplemente se hacía trampa. Se metía la uña para que ganara el Yalno. Los dados del Yalno estaban llenos de 6, y los del pecador tenían muy pocos o ninguno. Estos son tus dados, macho, tirá. No llegaban ni siquiera a la sutileza de cargar los dados, porque ya se sabe que se requiere una cierta técnica para tirarlos, en fin. Durante siglos, el pueblo, sin embargo, supuso que la providencia certificaba el poder del Yalno, y en casi todos los comienzos de año se produjeron festejos nacidos de la inmolación del portador de los pecados generales, que era este hombre elegido por ahí. Una vez producido el sacrificio del rey de ¿qué era? Sí. El Yalno abandonaba el poder, y la mayoría de los pobladores de Lhasa, que se habían ido a La Plata, salían de sus escondites de las regiones vecinas y volvían parsimoniosamente, tal la característica de los tibetanos, a poblar su ciudad. Es una linda y extraña historia. Por eso Lhasa era un lugar peligroso allá en la época del Año Nuevo. Y de todos modos un lugar peligroso
porque queda en las montañas y la gente cada tanto se cae. ¿Le gustó todo esto? Sí, me pareció interesante, sí, muy interesante. Pero el detalle de que hicieran trampa me llamó la atención, ¿no? Porque uno cree que los orientales son de una probidad irrefutable, y usted ve que hasta en el Tíbet se hacía trampa, una trampa que no desconocería el Dalai Lama, a quien se tiene por un tulku, por una encarnación del propio Avalokitesvara, aquel al que se representa con 11.000 brazos. En realidad 11.000 es una manera de decir muchos en los cuadros, ¿no? Y que también con muchas cabezas y muchos ojos, y es el Señor de la Caridad, y se supone un hombre justo. Así como el propio Avalokitesvara va a permitir que metamos la uña, y sin embargo así era. Alguien podrá objetarme, y seguramente me objetará lo siguiente: no se trata de una trampa entre fulleros, se trata de una trampa que permite obtener el bienestar del pueblo. Sabemos, nos dice el propio Avalokitesvara, bajo la forma del Dalai Lama, sabemos que si gana este gobernador, el Yalno, se vienen buenos tiempos, vendrán buenos tiempos. Y si gana el otro, el más pecador de todos, entonces tendremos un año malo. ¿Qué hacemos para asegurarnos un buen año? Sabiendo que de todos modos uno debe morir. Bueno, haremos que muera el más pecador. Y con eso obtendremos toda clase de ventajas para nuestros hijos, mejoraremos la educación del pueblo, pavimentaremos las calles y construiremos un ferrocarril. Digo yo, como si los tibetanos estuvieran convencidos de la necesidad de ser occidentales. Así que no es en verdad una trampa, sigue diciendo el Dalai Lama, mientras escribe una poesía con la mano izquierda. Un procedimiento raro de todos modos, Alejandro, porque... Pero bueno, lo malo no es la trampa, lo malo es creer que de un juego de dados va a provenir nuestra salvación, claro, por eso el procedimiento es raro. Ese es el procedimiento malo, no que hagan trampa en los dados. Ya lo otro, la trampa grande es la otra. Claro. Creer que nuestra prosperidad proviene del resultado de ese juego de dados, esa es la trampa. Una vez que creemos esto, ¿qué importa quién gane? Siempre es una trampa. Digo yo, también creyendo que nuestras supersticiones occidentales son mejores que las de los tibetanos. Una forma adecuada de pensar es que no importa quién gane, y tampoco importa saber esto, y tampoco importa nuestra conducta ni ninguna cosa. Nuestra prosperidad no llegará nunca. Eso es lo que tenemos que saber los muchachos del Tíbet. Así que hay que descreer no solamente del juego de dados, no del resultado del juego mismo, y también de lo que podría hacerse en lugar del juego, porque hay otros juegos que no son el de dados, donde también se hace trampa. Así que, y tampoco también es otra trampa no creer en nada, creer que todo consiste en amasijar al Yalno, al Dalai Lama y al Rey de los Pecados y a todo el mundo, y tampoco eso. Y usted me dirá, ¿y dónde está nuestra prosperidad? Y yo con toda honestidad le diré que no lo sé, pero en ninguno de esos lugares. A lo mejor no está en ninguna parte, y por ahí lo nuestro no es ser próspero. A lo mejor hay que tratar de vivir de otro modo, no buscando prosperidades. A lo mejor efectivamente todo consiste en escribir poesías con la mano izquierda. No lo sé. ¿A quién podemos dedicar esto? Bueno, al quinto Dalai Lama, al Lobsak, y a toda la familia Gyatso, que yo no sé si es un apellido o un apelativo que se les da a los lamas.
Hay otros, a ver si algún erudito. Hay otra sucesión, creo que también en el Tíbet, de otra rama, donde todos se apellidan Dorje. Y también se lo supone, usted sabe que al Dalai Lama se le supone siempre el mismo tipo. Sí, claro, Se va encarnando en diferentes cuerpos. En diferentes personas. Esto formaba parte de la charla que hemos dado en Mar del Plata, ¿no? Se decía que para mayor comodidad los oráculos van descubriendo al sucesor, que no es otro que el que acaba de morir, y que por comodidad crece siempre en el mismo vecindario. Ya se sabe que es de ahí, es del barrio. Bueno, no tenés que andar gastando dinero enviando gente a todas partes del mundo para ver si se cumple con los oráculos. No, es de acá del barrio. Así, porque supongo yo que habría abusos. Gente que viajaba años tras año por Europa diciendo que no encontraba al tipo. Se hacían pagar. Sí, se hacían pagar el Ritz de París. Llamaban cada mes y decían, no hay caso, hermano, no puedo. Después a todos los pobres que han sido elegidos pecadores y que han perdido estos juegos con trampa. Hemos ido a la discoteca a buscar discos de juegos con trampas de todos. Así que vamos a escuchar una milonga que se llama Por culpa del escolazo, la última pronunciada por muchísimos perdedores cada año en Lhasa. Por culpa del escolazo la canta el Mundo Rivero. Es una queja contra el juego y evidentemente el sujeto de enunciación es el más pecador del Lhasa, que acaba de perder con trampas frente al llano. Adelante, don Leonel.